en la Biblia y me comienzo a mirar, por ejemplo, el personaje de José. Moisés. ¿Quién era Moisés? Cuando Dios lo llama en el monte Sinaí, una de las descripciones de Moisés era que él era una persona violenta, un criminal y un tartamudo. Porque Moisés, como ustedes saben, cuando él sale de Egipto, él sale corriendo porque él había matado a alguien. Entonces, Dios, aparte de eso, él también era una persona tartamuda, una persona violenta, porque para usted matar a alguien, para asesinar a alguien, usted tiene que ser alguien que tenga coraje para hacerlo. Entonces, cuando él ve esto, Dios lo llama, y me imagino que Moisés estaba en el monte Sinaí, quizás cuidando sus ovejas tranquilo, y pensando, bueno, aquí es donde yo me voy a pasar toda mi vida, cuidando de ovejas, aguantando frío en la noche, calor durante el día, maloliento y todas las cosas. Y de repente dice la historia en Éxodo capítulo 3 de que Moisés ve la zarza ardiendo. Él comienza a ver un arbusto que se enciende en llama, y entre esto él ve, y Dios lo llama y comienza a hablar con Moisés y comienza a decirle acerca del plan que él tenía para él. Y siempre pasa lo que muchos de nosotros hacemos. Moisés reaccionó de esta manera, y esto está en Éxodo capítulo 3:11. Cuando Dios le dice, yo necesito que tú vayas ante Faraón, que tú lideres mi pueblo, que tú vayas y le digas a Faraón, tienes que dejar a salir de Egipto. Moisés le contesta a Dios en el capítulo 11, en el versículo 11 dice, pero Moisés protestó y dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante el Faraón? Él le pregunta a Dios, o le cuestiona a Dios, ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Muchos de nosotros es siempre lo que pensamos cuando vemos a un ejemplo como este, que ¿quién somos nosotros? ¿Quién soy yo para estar parado aquí al frente delante de ustedes? Pero la cosa y lo interesante de todo esto es que Dios no miró las imperfecciones de Moisés, sino que él vio lo que Moisés iba y podía hacer si él aceptaba ese llamado. Moisés tenía toda la libertad de decir, ¿sabe algo, Señor? Tú tienes que buscarte a otro. Y él en un momento le dijo que se buscara a otro. En esta conversación, si ustedes leen todo el capítulo 3, él le dice, tú sabes que yo soy gago, tú sabes, o tartamudo, tú sabes que yo no sé hablar, ¿cómo tú me vas a mandar ante el presidente de una nación para yo hablar? Y Dios le dice, no, eres tú que yo escogí. Dios le dice, fue a ti que yo llamé para que tú hagas algo grande. Entonces, él dice, no, pero envía a mi hermano Aarón, que él sabe hablar mejor que yo. Y Dios le seguía diciendo, no, fue a ti que yo te escogí. Entonces, ese era Moisés. Y yo me pongo a pensar en esto. Ese fue el mismo Moisés que dice aquí en el verso 11, que un día se paró frente al mar rojo y levantó sus manos y oró para que el mar se abriera. Ese fue el mismo Moisés que aquí dice, pero ¿quién soy yo? Que por muchos años fue el líder del pueblo de Israel. Y según la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, eran más de 500,000 de personas. Y Moisés le tocó esta misión. A Moisés le tocó llevar al pueblo de Israel por todo el desierto. A Moisés le tocó organizar, literalmente ser el presidente de una nación. A Moisés le tocó ir también a la guerra a pelear con el pueblo. ¿Quién era Moisés? Moisés era un tartamudo. Él mismo se veía y decía, yo no puedo, Señor, búscate a otro. Pero Dios creyó en él. También está el ejemplo de Pedro. Cuando nosotros pensamos en Pedro, violento, criminal, tengo que cambiar de página. Un pescador, un hombre impulsivo, bocón y traicionero. El ejemplo de esto está en de que Dios
cuando Jesús habla con Pedro y llama a Pedro, Dios sabía cómo Pedro era. Pero lo chistoso de todo esto es que una vez más Dios llama a una gente, a una persona, un pescador. Yo me pongo a pensar y pienso en Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, sobre ti yo voy a fundar mi iglesia. Pero me imagino que pensaba una persona como que dice, yo no sé en realidad nada para yo dirigir a una iglesia, para yo empezar a una iglesia. ¿Quién soy yo una vez más? Este también fue el mismo Pedro que también negó a Jesús. Este fue el mismo Pedro que le cortó la oreja al soldado romano. Este fue el mismo Pedro que cuando Jesús murió y los demás discípulos estaban con él, le preguntaron, ¿qué tú vas a hacer, Pedro? Él dijo, bueno, yo voy a volver a pescar. Entonces, Dios nunca ha escogido personas superdotadas para hacer grandes misiones. Porque como leímos en 1 Corintios, la idea es de que nosotros, personas sencillas, personas ordinarias, hagamos cosas grandes, porque quien se lleva la gloria de todo eso es Dios. Porque cuando tú estás, imagínense que Jesús te ha dicho, yo me voy a buscar las 12 personas más ricas de todo Israel para que sean mis discípulos. ¿Qué hubiese había empezado si hubiera sido así? ¿Quién se iba a llevar la gloria en todo esto? Es los ricos que Jesús ya había buscado. Pero él escogió personas sencillas para darle una gran misión. Y esto fue lo que Jesús hizo con sus 12 discípulos. Eso es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Nosotros siempre nos vemos como personas que no podemos hacer. Nosotros siempre nos vemos como personas que no estamos capacitados. Pero Dios te dice, no, yo te escogí a ti, yo te llamé a ti. No importa si tú eres el mayor de la familia, no importa si eres el menor, no importa si tú eres flaco, si tú eres gordito, no importa si tú eres feo, si tú eres bonito. Cuando Dios te escoge para hacer algo, no importa quién tú eres. Otra cosa más, no importa el tiempo que tú tengas en la iglesia para hacer la obra del Señor. Amén. Dios está buscando, Dios no mira nunca lo que eres, sino lo que puedes ser en sus manos. Ese es Dios. La gente de hoy en día, cuando tú le hablas acerca o invitas a la iglesia, muchas de las personas te dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia, no, yo no puedo ser cristiano, no, yo no puedo. Porque ellos piensan que antes de ellos venir a los pies de Cristo, ellos tienen que organizar su vida, ellos tienen que dejar los vicios, ellos tienen que dejar los problemas, sus situaciones económicas, ellos tienen que resolver el mundo para después venir a los pies de Jesús. Cuando Jesús nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, Él no te dice, deja todas tus cargas primero, o entrégasela a tu vecino o al jefe del trabajo, sino Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo lo haré descansar. Tú no tienes que ser una persona perfecta para tú venir a los pies de Dios. Tú no tienes que arreglar tu mundo, perfeccionar tu mundo, tú no tienes que dejarlo todo para venir a Dios. Dios quiere que tú vengas así como tú eres. Amén. Amén. Los cristianos de hoy, también están los cristianos de este tiempo. De la misma manera, habemos muchos cristianos que vivimos poniendo excusa, nuestras imperfecciones como excusa, nuestros errores cometidos en el pasado. Muchos nos decimos, pero yo he fallado tantas veces, pero yo he cometido tantos errores. ¿Tú crees que Dios me podría usar a mí una vez más? Y nos pasamos toda la vida peleando, Señor, ¿tú crees que tú me puedes usar? ¿Tú crees que? Y le preguntamos a otros también y decimos, ¿tú crees que Dios me puede usar a mí? Cuando yo le he fallado 1000 veces, cuando yo le he negado, cuando yo he hecho todo lo malo. ¿Tú crees que Dios me puede usar a mí? Y comenzamos a poner todos nuestros errores como excusa, cuando Dios te está diciendo, es a ti es que yo te estoy llamando. Y lo chistoso de todo esto es que hay muchos de nosotros
cristianos que sabemos lo que Dios nos está diciendo, que sabemos que Dios nos está llamando, que Dios nos ha mandado correo electrónico, Dios nos ha mandado mensajes de texto, Dios nos ha mandado profeta, Dios se nos ha revelado el sueño, que lo último que falta es que Dios se nos revele y te diga: ¿cuándo tú vas a poner atención? ¿Cuándo tú vas a tomar el reto? ¿Cuándo tú vas a dar el paso y aceptar lo que yo he puesto en tus manos? Tanto de nosotros que tenemos mucho talento, que Dios ha puesto tantos talentos bonitos en nuestras manos y estamos sentados. Pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 5, pasan 6, pasan un montón de años y nada pasa con nosotros. Pero lo cómico de todo esto es que viene uno, se convierte, y eso es la persona que Dios anda buscando, personas que sean atrevidas, que sean. A mí me gusta la historia de Pedro por eso, porque Pedro, aunque era un hombre impulsivo, él le creía a Dios. Pedro si Dios le decía, me imagino a Pedro en la barca cuando le pregunta: Señor, ¿eres tú? Él le dice: sí, soy yo. Él dice: Señor, si eres tú, haz que yo pueda caminar en el agua, que yo salga del agua y que yo pueda comenzar a caminar en el agua. ¿Usted cree que si Pedro no hubiera sido atrevido, él hubiera experimentado esto? Hay que ser atrevido, hay que creerle a Dios. Entonces, por eso yo creo que cuando yo miro la persona de Pedro, Dios le dijo: en ti yo voy a fundar la iglesia, a través de ti yo voy a levantar la iglesia, porque Pedro era loco. Jesús no tenía que decirle esto 2 veces a Pedro. Con una vez que se lo dijera, Pedro iba a decir: aquí hay que darle un golpe, porque así era Pedro de impulsivo. Pero Jesús siempre le dice: Pedro, al paz, todavía no ha llegado el tiempo. Entonces, hay muchos de nosotros cristianos, donde yo quería también llevarlo, es de que hay muchos de nosotros cristianos que Dios trae a otro, uno que le creyó a Dios, uno que le dijo: Señor, yo no vine a la iglesia a perder tiempo, yo vine a hacer lo que tú me has traído para hacer. Y Dios comienza a levantarme. Y después los que están ahí por mucho tiempo dicen: mira, llegó los otros días y ya está trepado en el altar. Mira, llegó los otros días y mira lo que está haciendo. Pero la cosa es que no importa el tiempo que tú tengas en el evangelio, solamente se necesitan 2 cosas para que Dios te use, para que Dios haga cosas grandes a través de ti. La primera es creerle a Dios, y la segunda es estar dispuesto. El primer paso que cada persona debe dar para ser una persona utilizada por Dios es creer. Amén. Amén. Tú solamente tienes que creer. Tú solamente tienes que creer. Muchos de nosotros vemos a los grandes predicadores, los grandes cantantes, y nos preguntamos: ¿algún día yo podría ser así? ¿Tú crees que algún día Dios me podría usar de una manera tan grande así? ¿Tú crees que Dios podría a través de mí sanar a enfermos? ¿Tú crees que Dios podría a través de mi adoración, de mi cántico, sanar a los enfermos, liberar a las personas endemoniadas? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Dios me podría usar a mí para predicar como ese predicador que yo tanto admiro? El primer paso para todo esto es solamente creer. El primer paso para esto